Imagina abrir la Biblia buscando cada detalle de la vida de Jesús y darte cuenta de que hay un abismo, un vacío que nadie parece querer llenar. Entre los 12 y los 30 años, la historia del Mesías desaparece como si alguien hubiera arrancado páginas enteras del libro más importante de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en esos años? ¿Por qué nadie se atreve a explicarlo claramente? Desde pequeño, Jesús sorprendía a los maestros del templo con su sabiduría y después, silencio. 18 años que se desvanecen en la niebla del tiempo. Nadie dice a dónde fue, con quién estuvo, ni qué aprendió. Algunos creen que vivió una vida normal, otros que viajó por Egipto, la India o el Tíbet buscando conocimiento ancestral. Pero hay una teoría que la Iglesia ha considerado herética durante siglos, que Jesús formó una familia. En antiguos textos gnósticos hallados en Nag Hammadi se mencionan historias en las que Jesús tenía una relación muy cercana con María Magdalena. Tan cercana que algunos lo llamaban su compañero. La palabra en arameo original, koinonos, no significa simple amistad. Significa unión, intimidad, comunión profunda. Si eso fuera cierto, significaría que Jesús, el Hijo de Dios, también experimentó el amor humano en su forma más pura. Mientras muchos templos repiten las mismas frases cada domingo, el eco de una verdad perdida sigue resonando. ¿Qué pasaría si durante esos años de silencio Jesús vivió como hombre, amó, y de ese amor nació un hijo? ¿Sería eso una ofensa a la fe o una confirmación de su humanidad perfecta? La historia oficial no lo acepta, pero hay símbolos ocultos, obras de arte y manuscritos que apuntan en esa dirección. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos más discutidos, se dice que Jesús besaba a María Magdalena más que a los demás discípulos. ¿Por qué ese detalle fue considerado tan peligroso que debió desaparecer de los textos canónicos? Imagina por un instante que esta versión fuera cierta. El niño habría nacido bajo el secreto más sagrado de todos los tiempos. Un heredero no de riquezas, sino de sabiduría, y de una misión que trascendía la historia, un linaje espiritual que podría haber sido borrado para proteger a la Iglesia de un cambio irreversible. Algunos investigadores afirman que los caballeros templarios descubrieron pruebas de esto durante las cruzadas y que guardaron ese secreto en códices escondidos en el sur de Francia. Otros aseguran que el Santo Grial no era una copa, sino el vientre que llevó la descendencia de Jesús. ¿Y si la búsqueda del Grial fuera en realidad la búsqueda de esa verdad prohibida? Cuando miras los evangelios con atención, hay frases que parecen dejar pequeñas huellas. Jesús habla del reino dentro de vosotros, del Hijo del Hombre que debe venir, de una semilla que debe crecer. Metáforas que pueden tener un significado mucho más literal del que nos enseñaron. Quizás el reino de Dios también fue una herencia biológica y espiritual, continuada por quienes comprendieron su mensaje más allá del dogma. La Iglesia primitiva tenía divisiones internas. Algunos apóstoles hablaban de la pureza divina de Jesús, otros de su humanidad absoluta. Con el paso de los siglos, el poder se inclinó hacia la versión más conveniente, la que lo separaba del mundo terrenal. Porque un Dios que ama, que se casa y tiene un hijo, sería demasiado humano. Y un Dios humano no puede ser controlado por la estructura de una religión. Muchos manuscritos fueron destruidos. El Concilio de Nicea, en el año 325, definió qué libros eran inspirados por Dios y cuáles debían ser olvidados. ¿Quién decidió qué merecía permanecer? Quizás allí se selló el destino de una verdad incómoda que hoy, después de 2000 años, sigue intentando salir a la luz. Piénsalo. Si alguien descubriera pruebas reales de que Jesús tuvo un hijo, el mundo cambiaría para siempre. El Vaticano tendría que reescribir la historia. Millones de fieles tendrían que repensar su fe. Y sin embargo, esa posibilidad no contradice su mensaje. El amor, la compasión, el sacrificio y la familia son la esencia de todo lo que él predicó. Mientras lees esto o escuchas estas palabras, siente cómo esa idea te hace cuestionar lo que siempre diste por hecho. Porque la verdad no teme ser buscada, solo las mentiras temen ser descubiertas.
Si llegaste hasta aquí, no cierres tu mente. Quizás los años perdidos de Jesús fueron los años en que más aprendió sobre el alma humana. Imagina al joven carpintero de Nazaret caminando por desiertos y montañas, mirando el horizonte con la esperanza de entender la voluntad del Padre. Imagina a un hombre que comprendió que para enseñar el amor debía haberlo vivido plenamente. Tal vez esos años no fueron silenciosos, tal vez fueron los más intensos de su existencia. Y nosotros, 2000 años después, apenas estamos listos para escucharlos. Al mirar su historia con el corazón abierto, cada silencio se convierte en una palabra, cada sombra en una revelación. Jesús no desapareció de la Biblia. Fue borrado de la historia por manos humanas, temerosas de que su luz mostrara lo que preferían mantener oculto. Pero la verdad siempre encuentra el camino, y hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez el eco de esa verdad está llamando a tu interior para despertar algo que dormía desde hace siglos. La historia oficial nos dice que Jesús regresó a Galilea y vivió en silencio hasta los 30 años. Pero los antiguos manuscritos, las tradiciones orales y las obras artísticas parecen gritar otra verdad. Una verdad enterrada bajo siglos de censura, miedo y poder. En una pequeña región de Francia llamada Rennes-le-Château, un sacerdote del siglo XIX encontró documentos antiguos que hablaban de un linaje sagrado descendiente de Jesús y María Magdalena. Su nombre era Berenger Saunier, y después de ese hallazgo, su vida cambió para siempre. De repente se volvió rico, reconstruyó su iglesia con símbolos extraños, ángeles sosteniendo pergaminos, cruces invertidas, figuras de María Magdalena con una mirada que parecía saber demasiado. ¿Qué descubrió aquel sacerdote que lo llevó a enfrentarse a la iglesia en silencio? ¿Por qué murió sin revelar su secreto? El Evangelio de María, otro texto prohibido, nos muestra una figura femenina sabia y cercana a Jesús. Ella no era una simple seguidora. Era alguien que entendía su enseñanza en un nivel espiritual y humano que los demás discípulos no alcanzaban. En un pasaje, Pedro la cuestiona y le dice, «¿Por qué a ti y no a nosotros te habló el Salvador en secreto?» Y María responde con serenidad, «Porque Él me conocía profundamente y yo conocía su corazón». Esa respuesta resume todo el conflicto. El miedo a que una mujer tuviera acceso a la verdad que los hombres querían controlar. Y ese miedo no era solo al conocimiento, sino a la posibilidad de que de esa unión hubiera nacido una descendencia. Muchos historiadores aseguran que la línea merovingia, una dinastía de reyes franceses, se originó en esa sangre sagrada, una mezcla de mito y realidad que durante siglos encendió la imaginación de templarios, alquimistas y estudiosos. ¿Y si el Hijo de Jesús realmente vivió? ¿Y si su legado se transmitió en silencio, generación tras generación, protegido por quienes comprendían su propósito divino? Los templarios, aquellos monjes guerreros que juraron proteger el Santo Grial, pudieron haber sabido más de lo que se les permitió contar. Cuando fueron perseguidos y exterminados por la Iglesia en 1307, su líder, Jacques de Molay, pronunció unas palabras antes de morir en la hoguera. «Conoceréis la verdad, y ella os hará libres», la misma frase que Jesús pronunció siglos antes. ¿Era solo coincidencia o un mensaje cifrado que indicaba que su orden guardaba el secreto del linaje de Cristo? Mientras tanto, en el arte del Renacimiento, grandes maestros como Leonardo da Vinci escondieron mensajes bajo la belleza de sus obras. En La Última Cena, la figura a la derecha de Jesús no parece un hombre, sino una mujer. Su rostro, sus manos, su postura, todo sugiere a María Magdalena. Y entre ambos, un espacio vacío con forma de V, símbolo ancestral de lo femenino, del útero, del nacimiento. El mismo símbolo del cáliz, el grial. ¿Podría Da Vinci haber insinuado, siglos antes del descubrimiento de Nag Hammadi, que el verdadero misterio no estaba en una copa sino en una familia? Si observas con atención, verás que la historia está llena de huellas. Fragmentos dispersos, símbolos escondidos, silencios intencionados. Y cuando todos esos fragmentos se unen, la imagen que surge no destruye la fe.
la transforma. Un Jesús que ama, que cuida, que sostiene un niño en sus brazos, no contradice a Dios, lo humaniza. Y en esa humanidad radica su divinidad. El miedo al cambio ha sido siempre el mayor enemigo de la verdad. Por eso tantos documentos fueron quemados, tantos sabios perseguidos, tantos descubrimientos silenciados. Pero nada puede permanecer oculto para siempre. La verdad tiene su propio ritmo, y siempre encuentra un corazón dispuesto a escucharla. Quizás tú seas uno de ellos. Piensa por un momento. Si la Biblia hubiera incluido estos relatos, si hubiéramos sabido desde niños que Jesús fue también Padre, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del amor, de la familia, de la espiritualidad? ¿No sería un ejemplo aún más poderoso, más cercano a nosotros? Un Dios que enseña con la palabra, pero también con el gesto de alimentar a un hijo, de protegerlo, de mirarlo con ternura. Esa imagen vale más que 1000 sermones. Hay un pasaje poco citado en los evangelios canónicos. Jesús dice: el que conoce todo, pero se ignora a sí mismo, carece de todo. Quizás esa frase se refería al propio camino que recorrió durante sus años perdidos. Un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la integración entre lo divino y lo humano. Y en ese proceso, tal vez encontró en María Magdalena el reflejo de su propia alma, y en su Hijo, la prueba de que el amor es la forma más pura de eternidad. En muchas culturas antiguas, el nacimiento de un hijo era símbolo de continuidad espiritual. El hijo no era visto como propiedad, sino como una extensión del alma del Padre. Si Jesús realmente tuvo un hijo, ese niño representaría la unión entre cielo y tierra, entre espíritu y carne, entre fe y vida. El misterio del reino de Dios hecho carne una vez más. Imagina que, en algún rincón del mundo, aún exista un descendiente de esa línea, no como un rey oculto, sino como una persona común, que lleva en su sangre la chispa de algo divino, esperando despertar. Tal vez esa herencia no se trata de ADN, sino de conciencia. Porque si Jesús enseñó que todos somos hijos de Dios, entonces su verdadera descendencia no está en un linaje físico, sino en quienes buscan la verdad con el corazón abierto. Quizás tú, al escuchar esto, ya formas parte de ese linaje. Pero la pregunta persiste: ¿por qué callar algo así? La respuesta podría estar en una palabra: control. Desde los primeros siglos, la Iglesia necesitaba una figura divina inalcanzable, un Cristo separado del pueblo. Un Jesús con esposa e hijo habría recordado demasiado a los hombres que todos pueden alcanzar la divinidad a través del amor y la compasión. Y un pueblo que comprende su poder interior es un pueblo libre. Por eso, la historia del Hijo de Jesús fue silenciada, porque revelarla era revelar que Dios no vive solo en los templos, sino también en los abrazos, en las familias, en los niños, en cada acto de amor. Y si eso se aceptara, los muros del poder se vendrían abajo. A veces el silencio dice más que las palabras, y los años perdidos de Jesús son el mayor silencio de todos, un vacío que guarda la melodía de una verdad antigua, una verdad que sigue esperando a ser escuchada por quienes no temen mirar más allá del dogma. Mientras la historia oficial repite que Jesús fue célibe, las pinturas, los códices y los símbolos siguen susurrando otra cosa. Una historia de amor prohibido, de unión sagrada, de una familia que la historia intentó borrar. Pero lo sagrado no puede ser destruido, solo puede ser olvidado. Y cada vez que alguien se atreve a preguntar, el recuerdo despierta. Mira el cielo azul. Piensa en ese niño que quizás un día caminó de la mano de su padre, aprendiendo no con palabras, sino con gestos. El Hijo del Hombre enseñando al Hijo del Amor. Dos reflejos del mismo Espíritu eterno. Tal vez la pieza perdida de la historia no sea un documento, ni un objeto, ni un nombre oculto. Tal vez la pieza perdida seas tú. Tú, que escuchas con el alma abierta. Tú que decides buscar la verdad aunque duela. Tú que comprendes que la fe no es miedo, sino coraje. Y mientras sigas buscando, esa verdad seguirá viva. Porque el misterio de Jesús no termina en los evangelios. Apenas comienza en cada corazón
que se atreve a creer que hay algo más. El sol comienza a caer sobre Nazaret. En el silencio del desierto, el viento sopla entre las piedras como si contara historias que el tiempo quiso borrar. Allí, entre la arena y la luz dorada, imagina a un hombre de mirada profunda sosteniendo a un niño entre sus brazos. No un rey, no un sacerdote, sino un padre, un hombre que enseña a su hijo a caminar, que lo levanta cuando cae, que sonríe cuando sus pequeñas manos tocan la madera de su taller. Ese hombre es Jesús, y ese niño, según la teoría que el mundo no se atreve a aceptar, es su legado oculto. ¿Podría ser verdad? ¿Podría el Hijo de Dios haber tenido un hijo propio? Las palabras resuenan como una blasfemia en los oídos del poder, pero para el corazón abierto suenan como algo divino, la confirmación de que Dios eligió sentir lo que sentimos todos, vivir como nosotros, amar como nosotros. Jesús siempre habló en parábolas, y muchas de ellas tienen un doble sentido que, miradas desde esta perspectiva, cobran nueva vida. La semilla que cae en buena tierra da fruto al 100 por 1. ¿Qué pasaría si esa semilla no fuera solo espiritual, sino también literal? Una semilla de amor, nacida de la unión entre lo divino y lo humano, destinada a florecer siglos después en la conciencia de quienes buscan la verdad. El Hijo de Jesús, real o simbólico, representa la unión perfecta entre cielo y tierra. Un puente invisible que nos recuerda que la divinidad no está lejos, sino dentro de nosotros, que el reino de Dios no se hereda por sangre, sino por despertar, y que cada uno de nosotros lleva dentro esa chispa divina que puede cambiar el curso de la historia si se enciende con fe. Las antiguas tradiciones hablan del Hijo del Hombre que debía venir después de él. Pero, ¿y si esa profecía no hablaba de un futuro lejano, sino de una continuidad inmediata? Un hijo que crecería lejos de los templos, protegido del poder, criado en silencio para preservar la luz de su padre. Una llama escondida entre las sombras del tiempo. Muchos textos apócrifos sugieren que después de la resurrección, María Magdalena viajó al sur de Francia, llevando consigo algo más que recuerdos, una vida que crecía en su interior. La leyenda dice que llegó a una cueva en la región de Provenza, donde vivió el resto de sus días en contemplación, cuidando ese secreto divino. Los monjes del lugar la llamaban la portadora de la luz, y cuando murió, la tierra se llenó de flores. Desde entonces, cada primavera en esa región florece una rosa roja en lugares donde no debería crecer. Los aldeanos dicen que es la señal del amor eterno de Jesús manifestándose en la naturaleza. La historia del Hijo perdido no es solo un relato prohibido, es una metáfora viva de algo que el alma humana ha olvidado, que todos somos parte de esa herencia, que la verdadera descendencia de Jesús no camina entre linajes reales, sino entre corazones que despiertan. Cada vez que perdonas, que ayudas, que amas sin pedir nada a cambio, el espíritu de ese Hijo renace en ti. El mensaje más profundo del Evangelio nunca fue de poder, sino de continuidad. Jesús no vino para ser adorado, vino para ser comprendido, para enseñar que cada ser humano puede convertirse en portador del mismo amor, de la misma compasión, de la misma fuerza divina. Y tal vez por eso su juventud fue borrada. Porque en esos años aprendió lo que ningún templo podía enseñar, que el amor humano también es sagrado y que el rostro de Dios se encuentra en los ojos de un niño. Imagina ese instante. Jesús sentado al atardecer, alimentando a su hijo con una mamadera de barro. El niño mira hacia el horizonte, hacia un cielo azul, limpio, sin nubes, lleno de luz. En su mirada hay inocencia, pero también algo eterno, como si en sus pequeños ojos se reflejara el universo entero. Y Jesús, al mirarlo, comprende que su misión no es solo morir por la humanidad, sino vivirla plenamente. Comprende que la fe no se enseña con palabras, sino con el ejemplo del amor. A través de los siglos, los artistas, los místicos y los buscadores del alma han intentado plasmar ese misterio. Algunos lo representaron como un niño envuelto en luz, otros como una semilla dorada escondida entre los evangelios. Pero todos coinciden en algo. El mensaje de Jesús
va más allá del sacrificio. Es el mensaje de un amor que engendra vida, un amor que desafía al tiempo y al poder, un amor que no puede ser destruido. Cuando entiendes esto, las piezas comienzan a encajar. El silencio de su juventud deja de ser un vacío y se convierte en un símbolo. No fue una omisión, fue una protección, un velo sobre la parte más humana y sagrada de su historia, un acto de amor hacia el futuro, para que su mensaje sobreviviera incluso cuando las instituciones intentaran poseerlo. Y quizá ese velo está empezando a caer. Cada vez más investigadores, arqueólogos y teólogos independientes se atreven a preguntar lo que durante siglos fue prohibido. En cada descubrimiento, en cada texto recuperado, surge la misma pregunta: ¿por qué Jesús desaparece de la historia justo en la edad en la que el alma se define? La respuesta puede ser sencilla y revolucionaria al mismo tiempo. Porque vivió lo que debía vivir, amó a quien debía amar, y dejó un legado que no podía ser contado, solo sentido. Cuando escuchas estas palabras, algo dentro de ti vibra. Una parte antigua, profunda, que reconoce la verdad aunque esté envuelta en misterio. No necesitas pruebas arqueológicas para sentirlo, solo el corazón dispuesto a escuchar lo que el alma ya sabe. Quizás su hijo no dejó un trono ni una cruz, quizás su herencia fue más sutil. Una manera de mirar el mundo con compasión, una sabiduría transmitida por generaciones silenciosas, una llama encendida en cada ser que busca la luz. Porque si algo nos enseñó Jesús, es que la vida no se mide en los años visibles, sino en lo que se siembra en el corazón de los demás. Y esa semilla, plantada hace más de 2000 años, aún crece. Mira a tu alrededor. El mundo se ha llenado de ruido, de juicios, de miedo. Pero en medio de todo eso, aún hay personas que perdonan, que aman, que cuidan, que crean. Ellos son la prueba viva de que su mensaje no murió. Ellos son los hijos del amor, los verdaderos descendientes de Cristo. Y tal vez por eso su juventud fue borrada, para que nosotros, siglos después, tuviéramos la oportunidad de descubrirla por nosotros mismos, para que cada generación reescriba su historia, no con tinta, sino con actos de amor y fe. Jesús no necesita ser encontrado en un libro, necesita ser reconocido en el corazón. Cuando levantas la vista al cielo azul y limpio de un día claro, sin nubes, ese mismo cielo que él miró hace 2000 años recuerda esto. No hay distancia entre Dios y el hombre, solo hay olvido. Y cuando recuerdas, cuando amas, cuando haces el bien, estás reviviendo los años perdidos de Jesús. Porque su verdadera historia no está en la Biblia, está en ti. Quizás el Hijo de Jesús no fue un secreto para esconder, sino un símbolo para revelar, que el amor divino puede tomar forma humana y que cada vida nacida del amor continúa su obra. No importa si ese niño existió físicamente o no, su significado trasciende el tiempo. Él representa la continuidad de la luz, la prueba de que el amor nunca muere, solo se transforma. Así termina el misterio y comienza la verdad. Jesús no desapareció, se multiplicó. Su juventud no se perdió, fue sembrada. Y su Hijo, ya sea de carne o de espíritu, vive en cada uno que decide amar sin miedo. Porque el verdadero milagro no fue caminar sobre el agua, sino enseñarnos a caminar sobre el mundo sin hundirnos en la oscuridad. Y la verdadera resurrección no ocurrió en una tumba. Ocurre cada vez que alguien elige la luz. Así, el silencio de la Biblia deja de ser un misterio y se convierte en una invitación. Una invitación a mirar dentro de ti, a recordar lo que siempre estuvo ahí, la chispa divina que conecta a Jesús, a su Hijo y a toda la humanidad en una sola historia, la historia del amor eterno. Y mientras el viento del desierto sigue soplando, mientras las estrellas se encienden sobre el cielo azul que lentamente se vuelve dorado, puedes sentirlo. Jesús nunca se fue. Su voz no está perdida. Está en ti, en tu búsqueda, en tu fe, en tu deseo de verdad. Y quizás, solo quizás, tú también seas una de las piezas que completan la historia que el mundo quiso olvidar.